Muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Hoy con un tema que sí es de actualidad y lamentablemente es de una triste actualidad desde hace 2 años. La guerra de Ucrania fue iniciada el 24 de febrero del 2022 y constituye una escalada dentro de la guerra ruso-ucraniana que comenzó tras los sucesos del Euromaidán en 2014. Se trata del mayor ataque militar convencional en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Todos ya conocemos las caras de Zelensky, las caras de Vladimir Putin, pero la cuestión es, cuando nosotros empezamos a tomar posturas, yo recuerdo un viejo pensador argentino, Ricardo Paz, que cuando le planteaban estos panoramas internacionales y veía que Argentina tomaba, me acuerdo, la guerra entre Estados Unidos e Irak, y tomaban postura por uno o por otro. Decía, ¿por qué no empezamos a tomar postura por los intereses argentinos? ¿Qué es lo que nos conviene a nosotros? Pero analizar, en realidad, por qué nos conviene quien gane, da lo mismo porque no tenemos incidencia en el combate. Pero sí tenemos que analizar de qué manera nos afecta si gana uno o si gana otro. Y en base a eso, preparar a nuestro país. Entonces, el tema del conflicto entre Rusia y Ucrania, que parece ser, es una guerra entre los países, es una guerra civil entre eslavos, porque recordemos, digamos, el parecido que tienen en su lengua y en su historia, ¿no? Kiev fue capital de Rusia en su momento. Serbia, que está un poco más alejado, tiene una bandera prácticamente igual a la de Rusia. Entonces, esta es una guerra real por un tema de límites, como pudo haber sido Alsacia y Lorena entre Francia y Alemania, o en realidad es una guerra que se hizo para destruir a Europa. Recordemos que hay un viejo plan denunciado en el siglo XIX que decía que se necesitaban 3 guerras en Europa para destruir la civilización. Y se produce la primera, la Segunda Guerra Mundial, y dice, pero es necesaria una tercera guerra mundial para que la civilización europea y cristiana queden absolutamente destruidas. Ahora, en esta situación de conflicto, ¿qué debe hacer España? ¿Qué debemos hacer los pueblos hispánicos? Que acá también veo que en Argentina muchos toman posición por uno o por otro, como si estuviéramos por mandarle tanques a uno o a otro, ¿no es cierto? Lo cual es un absurdo. ¿De qué manera nos puede afectar a los argentinos, a los sudamericanos, a Hispanoamérica, pero de qué manera le afecta a España, que tiene 3 bases norteamericanas? Bueno, de todo esto, en segundos, vamos a estar con el analista internacional José Papí. Les recordamos que mañana vamos a estar con Luis Medina analizando los 2 candidatos presidenciales, Trump y Kennedy. ¿Quién se enfrenta mejor a la Agenda 2030? Y el lunes con el historiador ecuatoriano Francisco Núñez del Arco vamos a hablar del primer mestizo hispanoamericano. Les recordamos que a partir de la semana que viene este canal va a tocar solamente cuestiones de historia, y el de actualidad va a ser el canal que se llama simplemente Patricio Lons. José Papí, bienvenido, empresario, director de la plataforma Innovación Política Demos y del canal Geopoder, que es un canal, bueno, justamente dedicado a la ciencia política y al análisis internacional, que tiene un contenido muy particular a todo aquel que le interese realmente saber lo que pasa en el mundo. Debe conectarse y suscribirse al canal YouTube Geopoder. José Papí, bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás, querido Patricio? Un honor que me invites a tu programa, del que soy fiel seguidor y bueno, encantado de estar con tu gente y bueno, de tratar de responder a estas preguntas que me haces. José, el programa es todo tuyo. Yo quiero saber, ¿quién se beneficia? Porque la gente siempre hace análisis muy simplones. Fulano le pegó a Mengano. Bueno, pero hay que ver siempre la película completa, ¿no? Hay hasta a veces juegos de imágenes
donde parece que una persona le está pegando a otra y en realidad cuando se completa la imagen está haciendo otra cosa. Frases sacadas de contexto, ¿no es cierto? Pueden decir, hasta la Biblia dice, Dios no existe, pero luego dice, coma, dicen los impíos. Entonces hay que completar el panorama. ¿Quién se beneficia con la guerra entre Ucrania y Rusia? ¿Y qué debe hacer España y el resto de Hispanoamérica? Muchas gracias. La verdad es que es un tema muy interesante. Es un tema muy interesante y yo creo que quizá debíamos, antes de empezar el programa, trazar unas bases de análisis realistas de cómo se puede enfocar una cuestión de este tipo. Y es cierto que recientemente es bastante patético observar cómo la geopolítica se reconduce a historias Disney de héroes y villanos, donde claramente aparecen unos seres malvados frente a unos seres angélicos que son los que tienen que ganar. En definitiva, se trata de un proceso ya muy conocido que hace la élite, en el cual induce a la empatía o induce a la sociopatía de la masa. En este caso se nos ha contado, esta es la historia oficial, que Putin es un bandido, que ha atacado a una nación libre y democrática, que quiere destrozar, conquistar como un paso anterior para reconquistar los antiguos países satélites de la Unión Soviética en un nuevo afán imperial. Y en el fondo, los que nos dedicamos a la geopolítica, los que nos dedicamos a los temas internacionales, no desde el libro, sino desde la realidad, de trabajar como consultores, de trabajar como empresarios, de trabajar como prescriptores de diferentes patronales, ministros, etcétera, sabemos que esto no es así. No es así. La política internacional es un mundo de grises. Es un mundo de grises que, si me permiten, un poco al hilo, que yo creo que lo resume muy bien, del profesor de Chicago, Merzheimer, se tiene que analizar utilizando 5 lupas, 5 lentes. La primera lente es que el sujeto que ostenta el poder en la cuestión internacional es el Estado de Nación. Son los argentinos, son los bolivianos, son los españoles, son los alemanes, son los ucranianos, son los chinos, son los rusos. Cuando se escucha a analistas hablar de organizaciones internacionales como si tuvieran una existencia real, uno se da cuenta que está hablando con gente poco experta. Este es el primer punto. El segundo punto muy importante es entender que esta Estado-nación lo que siempre busca es su supervivencia. Hay países que se quieren suicidar, pero normalmente lo que está buscando un país que se pueda llamar país a sí mismo, que se pueda considerar una nación seria, se busca su supervivencia. Segundo punto. Tercer punto, lo militar todavía importa y muchísimo, y muchísimo. Es fundamental que tengamos esto en cuenta. Cuarto, nunca tenemos toda la información en la mesa. No escuchen a personas que les dicen que conocen a un político, que conocen a alguien de los servicios de inteligencia o que tienen un amigo que conoce muy bien el país, porque nunca se tiene la información para poder saber todo lo que ocurre. Luego uno tiene que ver movimientos tectónicos, de placa tectónica, que van en una dirección. Y luego, quinto y último, es muy importante, es no existe la falta de lógica en la acción. Hasta de los bandidos más horribles que hay en el mundo están siguiendo una lógica. Estoy hablando, pues no sé, del dictador de Corea del Norte, estoy hablando del régimen de sátrapas asquerosos de Cuba, estoy hablando de muchos regímenes que podemos decir son irracionales, son psicópatas. Mentira, no lo son. Están siguiendo una lógica que normalmente les otorga a ellos, a costa de lo que sea, más poder y más dinero. Teniendo estos 5 principios claros, ahora yo puedo tratar desde lo que es mi lógica, presentarles qué es lo que ocurre entre Rusia y Ucrania. Lo que ocurre entre Rusia y Ucrania, perdónenme la expresión coloquial, pero Patricio ya la conoce porque yo hablo en privado con él, le han hecho el sándwich a Europa. Sí, tienes razón, querido Patricio, cuando tú en el titular de tu programa dices, ¿ha sido esto para destruir a Europa? La palabra destruir es probablemente un poco fuerte, pero es cierto que lo que se ha querido es hacerle una pinza a Europa para que Europa sea súbdita de los Estados Unidos de América. Así de claro. Hay un artículo interesantísimo que ha publicado el antiguo embajador de los Estados Unidos de América en la OTAN, que se llama Ivo Darden, y que ha estado presente en la conferencia de Múnich de esta semana.
Y el artículo se titula Europa, entre Putin y Trump. Cuando dice Trump, ya sabemos que la élite está dando por descontado que el malvado hombre naranja va a volver a ganar las elecciones en Estados Unidos. Escuchamos al director general de JP Morgan Chase, como nos dijo en el foro de Davos, que el mundo estaba mejor con Trump y que a él no le parece mal que vuelva Trump. Hemos escuchado al pillísimo británico, al hombre del pelo lacio, a Boris Johnson, un oportunista donde los haya, que sirve más para oportunista o para jefe de la oposición que para mandar o decir algo serio, pero es verdad que es un hombre que olisquea bien el suelo y olisquea bien las situaciones. Y desde luego lo que ha dicho Boris Johnson es: vivíamos mejor con Trump, que vuelva por favor. Lo ha dejado caer así, no exactamente con estas palabras, pero algo similar. Entonces, básicamente lo que nos dice Ivo Darden es que a Europa se le ha hecho un sándwich. Rusia está ganando. Esa guerra de desgaste ahora mismo es insostenible para Ucrania. Ucrania va a caer y va a caer en días, es que días o semanas, es decir, ya no tiene ningún tipo de aguante desde el punto de vista militar, y ahora mismo no viene ni dinero de los Estados Unidos de América ni dinero de Europa. Y me puede venir alguien y decirme: hombre, si nos han contado que les han aprobado 50.000 millones de euros hace nada. No. Lo que les han aprobado es un plan de reconstrucción económica y social para que las empresas europeas, sobre todo las centroeuropeas, francesas y alemanas, se forren en Ucrania, reconstruyendo escuelas, universidades, carreteras, puentes y lo que sea. Eso es lo que se ha aprobado, porque el propio presidente Zelensky ha dejado caer tranquilamente que habrá que hablar de la cuestión militar, porque lo único que está en la mesa es la cuestión socioeconómica y que ese plan solo sirve para hacer una reconstrucción socioeconómica. Yo, esta postura que nos presenta el ex embajador de los Estados Unidos en la OTAN, la llevo defendiendo desde hace 2 años. 24 horas después de que empezara esa aceleración del conflicto ruso-ucraniano, que también nos ha explicado Patricio, en el fondo no es más que una aceleración de lo que ya empezó con el conflicto del Maidán en el año 2014, desde ese mismo momento empezaron a haber señales muy claras, de que se le estaba haciendo un sándwich a la Unión Europea. Vamos a mirar qué señales teníamos en aquel momento. ¿Qué hacía una compañía como BlackRock invirtiendo en Rusia tranquilamente en los meses de febrero y de marzo del año 2022? Estaban invirtiendo porque sabían que no pasaba nada. ¿Por qué sigue abierto el gasoducto y se le están pagando los rusos tranquilamente dinero al régimen ucraniano para seguir enviando gas a través del gasoducto? ¿Qué ocurre rápidamente también? Vemos cómo en la OTAN hay caras de tranquilidad, en la Unión Europea, en estos gestos que tienen los políticos cuando están despistados, los vimos sudando, nerviosos. ¿Qué sabía la OTAN y qué sabía la Casa Blanca que no sabían los europeos? Esto es muy importante decir. ¿Por qué hay una ordenanza interna de la Casa Blanca el mismo día donde se dice prosígase con el comercio con Rusia tranquilamente a través de bancos intermedios, etcétera? En definitiva, lo que tenemos que tener en la mesa ahora mismo y darnos cuenta es que los Estados Unidos se han beneficiado. Se han beneficiado en el cui bono, es muy claro. La OTAN se ha vuelto a poner de moda, primer punto. Segundo, todos los armamentos, todos los equipamientos que tenían militares los europeos se han gastado mandándolos a Ucrania y ahora hay que comprar nuevos. Hay que comprar nuevos y esto le viene también bien a los Estados Unidos de América. Se han quitado en medio en una operación militar el Nord Stream, la posibilidad de que Europa comerciara con los rusos gas directamente. Sabemos que los gasoductos que van a través de Ucrania tienen tecnología norteamericana, hay metidos desde políticos de corte demócrata a políticos de corte republicano norteamericanos en esos gasoductos, y básicamente lo que no se podía tolerar es que eso, donde había atajo para los Estados Unidos de América, de repente lo comerciaran directamente los nórdicos y los alemanes con los rusos. Eso era completamente imposible de aceptar. ¿Qué es lo que ha pasado a partir de entonces? Pues nos hemos encontrado con la realidad que nos plantea Ivo Darden. No es que lo diga yo, es que lo está diciendo ahora mismo un ex embajador norteamericano, lo está diciendo tranquilamente. Rusia está ganando.
A Ucrania le quedan 2 telediarios, no hay dinero para mantener esto y como se le escapó en una rueda de prensa hace 2 años y que muy poca gente recuerda al secretario general de la OTAN, por lo menos hasta el mes de septiembre, Jens Stoltenberg, al noruego, el primer ministro noruego, que dijo: para que esto termine, los ucranianos van a tener que ceder soberanía y territorio. Y lo dijo así: soberanía, territorio, de hecho añadió la palabra independencia en aquel momento. Quien no lo quiera ver, que no lo vea. A partir de ahí se nos ha montado una historia de héroes y villanos, de sanciones que no han funcionado. Aquí se han forrado las élites europeas, se han forrado absolutamente con eso que se denomina ahora eufemísticamente las importaciones de indirectas, lo llaman, importaciones indirectas, que consiste básicamente en que el gas se lleva a un petrolero, el gas, perdón, se envía a Turquía, de Turquía, el gas ruso, quiero decir, se envía a Turquía y de ahí entra a Europa sin ningún problema, o se nos está enviando gas licuado, se nos está enviando petróleo ruso tranquilamente en puertos que no recibían nunca importaciones energéticas, el puerto de Trieste en Italia, el puerto de Hamburgo en Alemania, que de repente se incrementan a lo bestia. Entonces, ha habido una narrativa que se la han ido tragando sin ningún tipo de problema, una narrativa de un Putin malvado que quiere invadir Ucrania, una narrativa de que es la tercera guerra mundial, cosa que es una falsedad, y yo lamento que haya mucho militar metido analista de geopolítica que no entienda nada, porque ahora mismo todos esos anuncios lo que están persiguiendo fundamentalmente es el conseguir que se renueven todos los arsenales militares que se han gastado, y para eso pues tienen que contar cosas. De hecho, en el mismo momento que se anunció que había un peligro atómico, es el momento en el cual nosotros ya estábamos seguros de que se había terminado todo y que era una cuestión de irle explicando a Zelensky y a su régimen que, bueno, que la cosa no daba para más y que había que sentarse a negociar. Los rusos ofrecieron negociar rápidamente en las propuestas de Estambul del propio mes de marzo del año 2022. No se logró aceptar eso, y desde entonces se ha ido extendiendo el conflicto. Ahora mismo volvemos a estar en el mismo sitio, pero con 300.000 muertos. Menuda vergüenza para Europa. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra de Yugoslavia, y otra vez tenemos 300.000 muertos en la mesa. Los europeos eso se lo tienen que hacer mirar cuando agitan sus vasos de vino haciéndose los elegantes y cuando van a la ópera. 300.000 muertos de nuevo. La situación es una situación entre dos regímenes asquerosos, autócratas, y desde luego esto sé que es algo que molesta, pero en el fondo estamos hablando de naciones que en los índices de, por ejemplo, y Transparencia Internacional aparecían como dos de las naciones más corruptas del mundo. Yo no me puedo alinear del lado de los ucranianos porque los conozco y sé cómo son, y tampoco me puedo alinear del lado de los rusos porque los conozco y sé cómo son. Aquí muchas personas hablan, pero no han viajado 50 veces a estos países, ni han trabajado 50 veces con estos países vendiendo y comprando productos, trabajando en su legislación, trabajando con inversores y con socios de estos países, y claro, las personas se ponen a hablar y no conocen lo que es aquello, y aquello es lo que es. Son mundos corruptos, muy complicados, liderados por oligarcas, y eso es lo que hay. Ahora mismo una pregunta que me hacía mi querido amigo Patricio. Me preguntaba: José, ¿no es raro lo de Navalny? Pues es cierto que es muy raro. Lo de Navalny es muy raro porque podemos decir, ¿le beneficia al Kremlin que Navalny muera ahora? No. ¿Pasa algo porque muera Navalny? Nada, no pasa absolutamente nada, porque precisamente esa sociopatía que se ha hecho contra ciudadanos rusos en medio mundo, expulsando a niños de las universidades, no dejando a deportistas participar en competiciones. ¿Qué tiene que ver eso con que tengan un autócrata cabrón, con perdón de la expresión, y pido perdón a la audiencia de don Patricio? ¿Qué más da eso para tener esa sociopatía contra personas? ¿Qué ha significado esto? Pues que Putin ha ganado todavía más a su población, y no va a haber ningún problema para que él se cargue o no se cargue a Navalny, que nosotros no podemos entrar en eso porque no lo sabemos. No va a pasar absolutamente nada, él va a volver a ganar sus elecciones controladas en el mes de marzo y poco más. A partir de ahí, ¿qué es lo que la pregunta que tú me hacías? ¿Qué es lo que le conviene a España? Lo que le conviene a España es salirse de este lío.
A mí me decía un camionero finlandés, amigo mío, este verano en Finlandia, me decía, que es mi segundo país, me decía, ¿por qué se ha metido Europa en una lucha, en una pelea entre mafiosos? Decía él. Nosotros no tenemos que estar ahí, nosotros lo que tenemos es que tomar el gas al precio mejor que podamos y no meternos en follones con esta gente, que es gente muy complicada. Pues bueno, esta es una manera muy llana de decir la cosa. Vamos a ver. Ucrania ahora mismo está en un momento muy, muy grave, muy complicado, muy complicado. Hay un enfrentamiento interno muy importante, hay tres grandes familias políticas, podemos decir que la de Zelensky, la del exboxeador Klimko, el exalcalde o alcalde, no recuerdo ahora, de Kiev, y luego Poroshenko, el antiguo presidente. Estas son las tres familias políticas, y luego también una serie de familias dentro del mundo militar ucraniano que están también rompiéndose y están a palos entre ellos. Entonces, evidentemente es muy complicado para Rusia entrar todavía más fuerte en Ucrania. Es algo que no pueden hacer porque hay... es algo que es, vamos a ver, es la misma cultura. En el fondo hay tanta conexión eslava entre ellos que no se puede hacer una guerra completamente abierta, ¿no? Están comentando aquí personas, dicen que Ucrania no va a caer. No, Ucrania no va a caer porque le han dado la orden de parar ya. Y le han dado la orden los Estados Unidos de América, y puedo listar ahora 15 o 20 indicios de que les han mandado parar, así de claro. Y luego, los rusos, lo de que la gran parte de los rusos no piensan igual a las experiencias de papi, pues bueno, que se vengan conmigo y que hablen con rusos. Yo estoy hablando con rusos todo el día y me cuentan lo que hay, y de hecho había mucha más oposición a Putin hace 2 años o 3 años de la que hay ahora. Porque ese odio absolutamente africano que ha habido contra las personas ha molestado, y ha molestado muchísimo en Rusia. Entonces, Una pregunta, ¿qué es lo que está José. ocurriendo ahora mismo en Europa? En Europa, algunos se han dado... No, te decía, Navalny era un personaje realmente muy Sí, Patricio. minoritario. No, te decía, Navalny es un personaje muy minoritario, en realidad no era un opositor importante como la gente imagina. No me estás escuchando, no te preocupes, seguí con lo que estabas diciendo. No te puedo escuchar muy bien, Patricio, no. Se te entrecorta mucho la voz, no te Seguí puedo con lo que escuchar. estabas diciendo. No te preocupes, seguí. Continúo. Vale, Sí. perfecto. No, básicamente, un tema muy interesante que están comentando aquí, me están diciendo, BlackRock se va a tomar el control de Ucrania. Y yo añado, y también de mucha parte de Rusia. Y también de mucha parte de Rusia. La Agenda 2030 va a caer sencillamente porque es contraria a la realidad. Es contraria a la realidad y en consecuencia es muy difícil que se sostenga. Hay un latinajo que podemos decir, que es muy conocido, ¿no? Que dice, natura mes pelas furca, tamenus que recurre. Quiere decir, tú puedes tomarle el pelo a la naturaleza un poquito, pero luego la naturaleza va a volver y te va a morder. Es que es lo que hay. Es lo que hay. Y la Agenda 2030, en el fondo, no ha sido más que una herramienta de la élite occidental para dominar a su población y decirle que tiene que ser verde, digital, ecológica, pandémica, guerrera ahora, pero guerrera de apretar el botón, no de matar soldados. Y esto es lo que han puesto en la mesa, pero en el fondo no es nada más que una herramienta. Se lo voy a demostrar porque, y se lo voy a demostrar con Navalny. A Navalny, cuando colgó en la plataforma de Google y en la plataforma de Apple, colgó una aplicación para presentar a sus candidatos, le tiraron abajo la plataforma todas estas grandes multinacionales norteamericanas. ¿A que no sabían ustedes eso? Es decir, yo utilizo la Agenda 2030 para tomarle el pelo a estos chicos tan verdes, tan digitales y tan ecológicos que tengo yo en Occidente, pero luego cuando tengo que hacer y ganar dinero, hacer negocios y ganar dinero en Rusia, directamente me alineo con el Kremlin y punto pelota. Y eso es lo que han hecho tranquilamente. Lo que han hecho tranquilamente Google y lo que ha hecho Apple. Le bajaron y le tiraron al suelo la plataforma Navalny. Navalny, por cierto, que es un opositor que probablemente, pues oye, ya hemos visto lo que le pasa a los opositores en Rusia, o salen por la ventana, o les explotan los aviones, o los envenenan, o como le ha pasado a Navalny, muere en la cárcel. Evidentemente estamos hablando de un régimen autócrata asqueroso. Es decir, aquí el que esté buscando que nosotros nos abracemos a una farola, nosotros no nos abrazamos a farolas. Ucrania y Rusia son dos regímenes corruptos, los dos.
Son regímenes corruptos que lo que están haciendo es una pelea entre ellos por sus intereses. Pero la cuestión es que aquí se han beneficiado los Estados Unidos, han conseguido que la OTAN vuelva a estar de moda, han conseguido vender más armas, han conseguido subyugar y empobrecer a los europeos, y los rusos también han recuperado un orgullo patrio muy fuerte. Y aunque yo creo que el mundo de los BRICS es un mundo que todavía tiene que coordinarse, tiene que conectarse, etcétera, etcétera, esto es algo que ahora mismo lo que ocurría con el sistema de los países no alineados de los años 60, 70 ya no es así. Ahora mismo, lo que está pasando es que estos países se están empezando a coordinar más, con unos Estados Unidos que están algo más debilitados debido al tipo de personas que tienen en la Casa Blanca, sí tienen a gente muy poderosa y muy buena en el Pentágono. Y bueno, como nos dice Antonio Olmos, que estoy viendo el mensaje que nos destaca Patricio, ¿qué le hubiera interesado a España? Le hubiera interesado la neutralidad. Le hubiera interesado la neutralidad. Eso era lo que nos interesaba, no perder todas las exportaciones agrícolas, sobre todo, que se hacían a Rusia, que eran tremendas. Y bueno, yo lo que sigo observando, por lo menos, es que el turismo ruso a través de Estambul está muy fuerte otra vez en España. Yo en España tengo propiedades en una zona donde es verdad que hay mucha élite ucraniana y mucha élite rusa, y uno lo que se encuentra son con muchos Lamborghinis y muchos BMWs y muchos Ferraris y mucho dinero, lo cual es una vergüenza teniendo a sus países en guerra, pero bueno, eso es lo que hay. Entonces, ahora mismo se han tirado de los pelos con Navalny. Yo me pregunto, ¿cuánta gente se ha tirado de los pelos de que Gonzalo Lira, el periodista chileno estadounidense, haya muerto en una cárcel ucraniana después de tantas palizas? A la final le dio una neumonía el 17 de enero y se murió. ¿Cuánta gente comente eso? Él era muy crítico con el régimen de Zelensky. Bueno, él decía, yo no estoy de acuerdo, yo hablaría con los rusos, yo negociaría, se están equivocando. Bueno, la postura que él tuviera la que fuera, muerto en una cárcel como una rata, después de 1000 palizas. ¿Quién comenta eso? Nadie. Por eso a mí, en cuanto yo escucho a gente que me dice, los rusos son los malos y los ucranianos son los buenos, o los ucranianos son los buenos y los rusos son los malos, yo ya me doy cuenta que de geopolítica no entienden absolutamente nada. Que estamos hablando de algo muchísimo más gris. ¿Qué están haciendo ahora mismo los países fuertes de Europa? Se han dado cuenta que les han hecho el sándwich. Vaya, sí se han dado cuenta. El día 16 de febrero, hace apenas 6 días, se han firmado sendos acuerdos bilaterales para vender armas entre Francia y Ucrania y Alemania y Ucrania. Esta es la expresión que yo digo en mi canal. Se ha pasado del conflicto perenne, porque esto empezó en el 2014, al negocio perenne, que es lo que quieren los países grandes europeos, porque se han dado cuenta que les han tomado el pelo. Los norteamericanos, los rusos, y allí lo que ha habido es, Rusia tenía que solucionar un problema muy grave que tenía en el Donbass, y los americanos se han dado la vuelta y han dicho, pasa que yo no hago nada. El propio Wall Street Journal, que es un medio globalista, mucha gente cree que es un gran medio de derechas, pero es un medio globalista, el propio Wall Street Journal anunció, y lo pueden buscar ustedes y pueden encontrar cómo eliminó la capacidad de todos los misiles que le envió a Ucrania de sobrevolar el territorio ruso. Podían entrar unos metros en Rusia, ya no podían volar más. Esa era la condición con las cuales se les daba armas. Se les daba armas para disparar misiles dentro del propio territorio ucraniano. No podían entrar en Rusia. Miren el Wall Street Journal, que no lo estoy diciendo yo porque me lo hayan contado de más. Yo, de hecho, tengo la costumbre de leer medios de izquierda, progresistas, etcétera, y no leo nada ni prorruso, ni de derechas, ni nada. Sencillamente para que vean ustedes que yo me informo al revés. Me informo al revés y luego consulto datos. Esa es la manera para mí, para crearme una opinión. Y cuanto menos lean el periódico, siento decirles esto, pero mejor para ustedes. Entonces, ahora mismo los grandes países europeos se han dado cuenta del negocio y bueno, pues se ponen a trabajar en lo interesante. Han obligado al resto de países europeos a aprobar un plan de reconstrucción para Ucrania. Hay un comentario aquí que es buenísimo, que es buenísimo lo que está poniendo en una persona que se llama Perita Google Sheet. Bueno, pues esta persona tiene muchísima inteligencia porque está dándose cuenta de esto. Cuando les cuenten los militares que viene la Tercera Guerra Mundial, no, los militares lo que quieren ahora es volver a llenar los arsenales. Y este seguidor, esta persona, se está dando cuenta de eso. Es fundamental.
Ha habido un programa de la Unión Europea que era extraordinario, era extraordinario. De hecho, creo que hasta detuvieron a una persona en España por denunciar esto. El programa consistía en que si tú le dabas arsenal o armamento tuyo a Ucrania, la Unión Europea te devolvía el 80% del coste de este armamento. Pero el precio de lo que tú habías enviado lo ponías tú. Es decir, yo le podía dar, no sé, esta lata de agua con gas, se la podía decir que vale $10.000 y la podía enviar y la Unión Europea me pagaba $8.000 con esto. Bueno, las búsquedas que ha habido de armamento, de misiles, de tanques viejos por toda África, comprando material soviético para entregarlo a los ucranianos. Bueno, ha habido un negocio allí asqueroso, asqueroso. Y eso después de... miren, señores, aquí hay algo que es que 300.000 personas han muerto. Cerca de 300.000 personas han muerto. Esto es algo serio. Esto es algo serio. En apenas 100 años hemos vuelto a hacer esto. Es una barbaridad, es una vergüenza para Europa. Es una vergüenza para Europa. Y evidentemente, ahora mismo, con las fortificaciones que tienen los rusos ya colocadas ahí, es imposible que recuperen el territorio que han conquistado. Eso es lo que hay. Entonces, ¿qué le correspondería a la hispanidad? Pues básicamente solicitar quedarse neutral y solicitar que esto acabe. Que esto acabe y que se vuelva a una normalidad. A una normalidad. Porque es que no tiene ningún sentido que este continúe y de todas maneras en mentideros, lo que yo escucho en Bruselas, lo que yo escucho a militares del este de Europa, que no puedo dar información, escandinavos y demás, vamos, el otro día unos cómicos rusos llamaron a Giorgia Meloni, a la primera ministra italiana, y de broma le preguntaban, se hicieron pasar por no sé qué líder de la Unión Africana, con acento africano, al hablar inglés, y básicamente Giorgia Meloni dijo, es que estamos todos con unas ganas de que esto se termine y no sabemos cómo convencer a Zelensky para que esto se acabe. Y eso es lo que hay, y eso es lo que yo me encuentro en los pasillos de Bruselas y lo que me encuentro en los pasillos de los ministerios de defensa y demás, que esto ya se ha terminado. A partir de ahí nos podemos poner campanudos, ¿no? Y bueno, y hablar de naciones y demás, pero eso es lo que hay, eso es lo que hay. Y en el fondo nos tienen que dar ahora algún tipo de narrativa. Es decir, ha habido una narrativa verde y digital, ha habido una narrativa pandémica, ha habido una narrativa de Europa en guerra, y toda esta narrativa, pues bueno, se está cayendo y habrá que crear alguna nueva, porque no hay ideas ahora mismo para mantener a los europeos subyugados con impuestos altos y con todos estos impuestos a la mente, que son la Agenda 2030, pues bueno, habrá que convencerles de alguna manera. Es cierto que Polonia, como está diciéndonos aquí un seguidor, Polonia es verdad que se ha ofrecido como fuerza pacificadora. Yo creo que eso los rusos hasta lo podrían llegar a aceptar, que hubiera una fuerza pacificadora en el oeste de Ucrania y puede haber una suerte de cascos azules o algo así. Y esto es lo que podría llegar a pasar, ¿no? A partir de ahí, que cuando dicen de retirarse de Crimea y del Donbass, pues bueno, pues no se van a retirar nunca. Es que eso es hacer política ficción, es que no se van a retirar nunca. De hecho, hay algo muy importante que hay que comentar. Es ¿qué ha pasado en las elecciones en el Donbass en los últimos 40 años? Si Ucrania para ustedes es un régimen democrático, habrá que escuchar lo que dijeron los ucranianos que votaron el Donbass en los últimos 40 años. Y en todo momento han votado siempre que se querían ir con los rusos. Y ganaban los partidos prorrusos y eso es lo que había. Entonces, ahora mismo eso, echarlo para atrás es absolutamente imposible. Eso es de lo que están intentando convencer a Zelensky. Los norteamericanos por detrás. Se filtró las reuniones. Bueno, de hecho se ha filtrado, porque de hecho lo comentó la propia Casa Blanca y lo comentó el Pentágono, que en ningún momento habían dejado de hablar los servicios de inteligencia rusos y los servicios de inteligencia norteamericanos. Y de hecho hubo una reunión entre los dos líderes en Estambul ya en enero del año 2023, diciendo, chicos, ¿cómo arreglamos esto? ¿Cómo arreglamos esto? A mí el hecho de que siga el gasoducto abierto, que siga las importaciones indirectas, el hecho de que BlackRock esté invirtiendo tranquilamente en Rusia, no solo en Ucrania, que tienen razón los seguidores tuyos, Patricio, pero también
pero también en Rusia, pues lo que me está diciendo es que, como yo digo de broma, lo que yo digo de broma, los hermanos mayores, Rusia y Estados Unidos, le han ganado la partida a los hermanos menores, que somos los europeos. Eso es lo que ha ocurrido. Y cuando me preguntan aquí que los ucranianos voten por ruso, no, los ucranianos del este, los ucranianos del Donbass han votado por ruso siempre, siempre, de paliza además. Y de hecho ahora mismo esa parte ya está bajo control ruso. Luego, las técnicas militares de los rusos se conocen, es lo que llaman la war of attrition en inglés, la guerra de desgastes, cómo funcionan ellos. Y eso es la forma en la que ellos trabajan y dejan al enemigo, lo van machacando con el enfoque Clausewitz hasta que disparan en un sitio y se hunde todo. Es como funcionaron en Siria, como han funcionado toda la vida. Cuando han trabajado bien los militares rusos, siempre trabajan de la misma manera, ¿no? Entonces, en definitiva, una situación muy desgraciada, una vergüenza para Europa, que sale empobrecida de toda esta película, y ahora mismo los grandes que son en la Unión Europea, los grandes que son Francia y Alemania, ya han visto el negocio, plan de reconstrucción y acuerdos bilaterales para vender armas a Ucrania otra vez. Y la OTAN vuelve a estar de moda. Los norteamericanos, que tienen una política ya que viene de George Bush padre, en la cual querían dejar de ser la policía del mundo, y ha habido una disminución del gasto en bases militares, soldados desplazados, la Armada norteamericana, que viene de los años 90 y que continuó con Clinton y continuó con George Bush hijo y continuó con Obama y continuó con Trump y está continuando con Biden. Es decir, eso no ha continuado en ningún momento, no se ha cortado en ningún momento, ahí se sigue ahorrando y ahorrando. Hemos visto el conflicto en el Mar Rojo y ahora hemos visto cómo Trump gritaba OTAN, 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 o que os defienda vuestra abuela, y ahora mismo ya hay OTAN y todo el mundo gastando dinero. Lo que querían los norteamericanos lo han conseguido. Trump y Biden decían, el Nord Stream no se abrirá, y no se ha abierto. Señores, sálganse del titular, que si se quedan en el titular no logran pensar bien. Sálganse del telón, miren atrás, miren desde lejos, con calma, y se darán cuenta de qué es lo que hay. Si estuviéramos en guerra, y te devuelvo la palabra, querido Patricio, porque me habías dicho que hasta las 9 de Madrid podía seguir hablando, les voy a decir algo para demostrarles que no vamos a una guerra. Se lo voy a decir ahora mismo, yo creo que es el argumento definitivo. A lo mejor viene de la lógica marxista, a lo mejor no les gusta esto, pero yo lo voy a decir. La Unión Europea tiene confiscados 200.000 millones de euros en activos rusos en Europa. Muchos de ellos financieros que están dando mucho rédito que se podría utilizar para darle dinero a los pobres ucranianos y que se sigan defendiendo. La Unión Europea se ha negado a tocar un solo euro ruso que esté dentro de la Unión Europea. ¿Por qué? Y de hecho ha habido una propuesta española, haciendo el ridículo de nuevo España con su política internacional. Ha habido una propuesta española para decir, vamos a utilizar los beneficios y en un momento dado hasta nos quedamos los activos, los vendemos y se los damos a los ucranianos. Se han opuesto frontalmente los tres grandes países de la Unión Europea, los alemanes, los franceses y los italianos. Han dicho, ni de broma hacemos eso, ni de broma. Si hubiera una tercera guerra mundial in the make, como dicen en inglés, que se estuviera montando ahora, por supuesto que tú le confiscarías ese dinero a tu adversario, en el acto. ¿Por qué no se confisca? Porque no hay ninguna tercera guerra mundial. Lo que ha habido es un sándwich y el sándwich se han dado cuenta y ahora mismo lo que se quiere es básicamente parar esto. Como muy bien se está diciendo, todo el sobreprecio de todo esto lo han pagado los europeos. Los europeos ya se sabe que nos querían verdes y digitales. Ahora Ursula von der Leyen, que ha presentado su candidatura este lunes a repetir como presidente de la Comisión Europea, quiere que seamos competitivos y seguros. Y yo lo único que le digo es que lo único que han conseguido es que seamos pobres e indignos, que eso es lo que han conseguido que seamos los europeos. Acá nos dicen fondos confiscados, pero hemos estado comprando petróleo y gas a ellos también. Es decir, el comercio no se ha cortado con Rusia, ¿no? No. Una pregunta. El comercio no se ha cortado con Rusia. Sí, sí.
No te escucho, Patricio, hay muy mala Ah, conexión. hablamos, Muy mira, mala te conexión. preguntaba sobre el comercio y por qué Putin dijo que prefería a Biden antes que a Trump. Lo voy a anotar acá en los comentarios. Sí, sí, te escucho, te he escuchado, es muy Ah, interesante. bueno, ¿por qué es Bueno, eso? primero, la cuestión del comercio. Ah, vale, lo estoy leyendo ahí. Voy primero a responderte a la cuestión del comercio, que es muy interesante. Os pongo un ejemplo solo, y de hecho denunciado por la Unión Europea esta misma semana. Comercio que declara la Unión Europea que tiene con Kazajstán en el año 2023. El año 2022, perdón, se declara 1.800 millones de euros. Comercio declarado por Kazajstán con la Unión Europea, 1.100 millones de euros. ¿Dónde se ha quedado ese dinero? Se ha quedado en la mitad, que es en Rusia. Se sigue comerciando tranquilamente. Las importaciones indirectas de energía a través de Bulgaria, a través de cargueros, a través de Turquía, son infinitas, son infinitas. Es decir, en ningún momento ha habido un corte de las relaciones con Rusia. Yo he estado mirando y hablando y demás y se está comprando todo. Se compran móviles, se compra todo lo que uno quiera, ¿no? Y luego, por responder a la pregunta, yo creo que en aquel momento, es decir, la entrevista que ha hecho en un canal ruso Putin esta semana ha sido en el fondo la contraentrevista a la que hizo Tucker Carlson. Entonces, en esa entrevista, pues ha afinado aquellos temas que no quedaron tan claros en la entrevista de Tucker Carlson. Y para mí lo de Biden es una burla. Es una burla directamente porque lo llamó de la antigua escuela para no llamarle abuelo, lo llamó predecible para decir que no tienen absolutamente ningún tipo de política exterior los norteamericanos ahora, salvo ir a salto de mata, y estamos viendo las faltas de respeto que se están teniendo con los diplomáticos norteamericanos en Oriente Medio desde hace varios meses. Y en definitiva, yo creo que ese comentario de Putin fue una burla directamente a Biden. Creo que no perseguía nada más. De hecho, así se lo tomó el gamberro de Trump en un mitin de él, que dijo, bueno, en el fondo me acaba de dar el apoyo burlándose del anciano, ¿no? Acá dice, bueno, Sí. Trump pide que los Es muy países gasten interesante en la OTAN. lo que comenta Sara. Sí, te escucho. No escucho. Seguí hablando, por favor. De acuerdo. Bueno, estoy viendo la pregunta que estás poniendo en la pantalla, que es muy interesante también. Claro, ha habido muchos gritos y muchos saltos de políticos occidentales diciendo que Trump se había vuelto loco cuando cuando en un meeting había comentado directamente que, oye, el que no ponga el dinero en la OTAN, pues que Rusia le invada y que a mí me es lo mismo. Y que a mí me es lo mismo. Bueno, esto pues ha dado muchos ataques, pero es que ha generado muchos ataques a Trump, pero hay que entender una cosa, es que Trump ahí habla a su parroquia. Trump tiene que ser elegido como presidente, igual que son elegidos los representantes en la Cámara de Representantes o los senadores. Allí no hay listas de partido como hay en Europa, no hay una élite que decide las cosas. Lo que Trump en ese momento está vendiéndose a su parroquia, y su parroquia hay una aceptación en la población norteamericana de que no quieren seguir pagándolo todo. Y en el fondo lo que hizo fue pues ganar votos, no hizo nada más que eso. Lo que me pregunta ahora Patricia, ¿hay una relación entre Biden hijo y el gas? Sí, claro, a través de la empresa Burisma, y no solo de él, sino de muchos más políticos y expolíticos demócratas y republicanos también, que están metidos en varias empresas tecnológicas que controlan todo lo que es el servicio, el gasoducto que venía de Rusia a Europa y que viene todavía porque está funcionando. ¿Se van a creer ustedes que los rusos han pagado este año pasado 7.000 millones de dólares a los ucranianos por dejar que pase el gas hacia Europa? Menuda guerra, ¿no? Si eso sigue abierto. Y bueno, ¿Por qué pues hay tanta... yo creo que en el fondo pues hemos cubierto, salvo que me pongáis alguna pregunta más, hemos cubierto lo que me habías preguntado. Sí, el tema del amor enfermizo por niños. Sí, ahí Te hay un quería preguntar. comentario.
Sí, te voy a poner uno más que veo que tenemos problemas acá. ¿Por qué tantos globalistas están relacionados con amor enfermizo por los niños? No entiendo bien la pregunta. No entiendo bien A la ver, pregunta. lo que La pasa verdad es, es que claro, sí, es una... tenemos un problema de sonido, pero evidentemente hay mucha acusación de pedofilia sobre la clase política. Y eso es por lo menos algo raro. ¿Hay una clase política enferma? ¿La clase política, la élite está enferma? La élite está enferma. Ahora sí que leo la pregunta de Patricio. Yo creo que la élite no está enferma. Yo creo que la élite se está equivocando de herramienta para perseguir lo que siempre les ha gustado, que es el poder y el dinero. La escuela de Frankfurt, cuando emigra a Estados Unidos y crea la escuela de Chicago, es cierto que se lleva el victimismo, ¿no?, del marxismo, esta dialéctica permanente del explotador y el explotado, y la reconstruye con todos esos ismos, los ecologismos, los feminismos y todos los ismos del mundo que son. Y la verdad es que ha funcionado muy bien entre una población occidental que es rica y que tiene mucho tiempo para seguir pensando con todo este estado de bienestar y demás, y para dedicarse a darle vuelta a la cabeza en lugar de trabajar, tener familias, crear empresas, hacer crecer las sociedades, etcétera. Y en definitiva, yo no creo que estén enfermos, yo creo que les ha venido muy bien y les ha funcionado muy bien esa herramienta, que hemos visto que en el caso de Navalny no la aplicaron y que esos mismos globalistas luego obedecieron al Kremlin tranquilamente y le bajaron la plataforma de fomento de candidatos al opositor ruso, ¿no? Entonces el globalismo yo creo que está en retirada, van a perder porque están en contra de la realidad y de la naturaleza, y como botón de muestra les pongo el último foro de Davos. En el último foro de Davos ustedes habrán visto que se habla de recuperar la confianza. El anterior fue un mundo fragmentado, ese fue el lema, y el lema de este año ha sido recuperando la confianza, y han invitado a lo que ellos llamaban antes nacionalistas, antiglobalistas, pro-Kremlins, en fin, a la gente más mala del mundo desde su perspectiva, pues la han invitado a hablar en el foro de Davos. Con eso ya les estoy yo diciendo que ellos mismos saben que hasta aquí hemos llegado. Lamentablemente, pues se han perdido muchísimas vidas, se han destrozado las vidas de muchos niños, se han destrozado las vidas de muchas familias, se ha dejado que una inmigración que no quiere adaptarse y no quiere integrarse haya invadido Europa y haya invadido tantos países. Eso es una vergüenza y un desastre, pero en el fondo para ellos no era más que una herramienta de poder y de dinero. Ellos saben que eso no va a ningún sitio. Bueno, José, creo que quedó clarísimo todo lo que has planteado, porque realmente has dado una visión completa de toda esta situación. Y bueno, el tiempo dirá por dónde camina la historia, ¿no? Por dónde pasa la verdad. ¿Vos crees que realmente no tenemos que tener miedo a una guerra nuclear? Estamos realmente hoy con un tema de sonido que se nos ha complicado hoy la transmisión. Pero bueno, en principio quiero agradecerles a todos que los que nos han colaborado económicamente hoy con el canal. Aquellos que quieran hacerlo por Bizum o por Patreon también lo pueden hacer. Realmente les quedamos muy agradecidos porque es nuestra manera de seguir adelante con un periodismo que permita darles la información. Y bueno, les recordamos que además en la semana que viene ya cambiamos la estructura de entrevistas y vamos a ir por entrevistas sobre la actualidad en nuestro segundo canal, que es Patricio Alonso. José, te quedo muy agradecido y te mando un fuerte abrazo. Hasta pronto. Un abrazo muy grande, muchas gracias.